Como lo mencioné anteriormente, vamos a trabajar aplicaciones informáticas para la toma de decisiones. La elaboración de gráficos estadísticos es una poderosa herramienta para el análisis de datos, siendo un medio muy efectivo tanto para describir o resumir la información como para su respectivo análisis. Una gráfica es un tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos visuales como líneas, vectores, superficies o símbolos para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. La representación de datos proporciona al lector mayor rapidez en la comprensión de los datos. Una gráfica es una expresión artística usada para representar un conjunto de datos. El propósito principal de los recursos visuales es facilitar el aprendizaje y la retención de la información. Dentro de las principales características, encontramos que las representaciones gráficas nos permiten conocer, analizar y comparar visual y rápidamente datos sobre la evolución de una o varias magnitudes a lo largo del tiempo en uno o en distintos lugares. A su vez, facilitan la comprensión de los hechos y las relaciones que existen entre ellos, captan la atención del lector, presentan la información de forma sencilla, clara y precisa. También facilitan la comparación de datos y permiten la toma de decisiones. Las representaciones se realizan en forma proporcionada. Que una representación sea proporcionada significa que tiene una dimensión justa o adecuada sin ser demasiado grande ni demasiado pequeña. Si se decide que un gráfico es la forma más adecuada para presentar los datos, entonces, independientemente del tipo de gráfico que utilice, hay que tener en cuenta tres pautas. Primero, definir el público objetivo y determinar qué saben sobre el tema. Segundo, determinar el mensaje que se quiere comunicar, es decir, que muestre los datos y si hay más de un mensaje. Tercero, determinar la naturaleza del mensaje. Si el objetivo es comparar elementos, mostrar tendencias temporales o analizar relaciones entre los datos. Pueden existir distintos tipos de gráficos, cada uno de los cuales nos ayudará en menor o mayor medida a visualizar la información que se estudia. Dentro de los principales tipos de gráficos podemos encontrar los gráficos de barras, que son una representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Son gráficos formados por barras separadas de altura proporcional a la frecuencia de cada valor. En el eje X se representan los valores de la variable y en el eje Y las frecuencias absolutas. El histograma se utiliza generalmente para representar la evolución de una o más variables a lo largo del tiempo. En uno de los ejes se posicionan las clases de las variables continua y en el otro eje las frecuencias. No existe separación entre las barras. Los gráficos de línea son una representación gráfica en un eje cartesiano de la relación que existe entre dos variables, reflejando con claridad los cambios producidos. Un pictograma es un gráfico que representa, mediante figuras o símbolos, las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Un gráfico circular es un círculo dividido en varias partes que identifican porcentajes diferentes de un rubro como parte de un todo. Los gráficos de dispersión demuestran particularidades en la información y son similares a los gráficos lineales porque comienzan marcando los diferentes puntos de información. Sin embargo, la diferencia es que cada punto individual entre sí con una línea, pero con una línea de tendencia que no cruza todos los puntos, sino que debe haber aproximadamente el mismo número de puntos. De esta manera finalizamos esta clase y nos encontraremos próximamente.